Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Marcos capítulo 5. Llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos, con cadenas siempre las había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, se echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Hablaba así porque Jesús le había dicho: «Espíritu impuro, deja a este hombre». Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él le contestó: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y rogaba mucho a Jesús que no enviara a los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: «Mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos». Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada, y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús se había hecho por él, y todos se quedaron admirados. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió mucha gente, y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole: «Mi hija está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva». Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba, preguntándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba: «Tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana». Al momento el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y le preguntó: «¿Quién me ha tocado la capa?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién me ha tocado?». Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila y curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree solamente». Y no dejó que la acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y le dijo:
¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esta manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los que le acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó que dieran de comer a la niña. Marcos capítulo 6. Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oír a Jesús, se preguntaba admirada, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde han sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Por eso no quisieron hacerle caso. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar bolsa, ni pan, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo, cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron muchos enfermos, poniéndoles aceite. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes, y decía Herodes, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene ese poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Pero Herodes, al oír estas cosas, decía, ese es Juan, yo mandé a cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y le había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes. Pero Herodes se había casado con ella y Juan había dicho a Herodes, no debes de tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo diré, y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que le pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué le pediré? Le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar
un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este lugar está solitario, despida a la gente para que vayan por los campos y las aldeas alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos le respondieron: ¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces mandó que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo dio gracias a Dios, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartieron también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos de los sobrantes de pan y de pescado. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús se había quedado solo en la tierra. Vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada, fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, pero hizo como que iba a pasar de largo. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida él les habló diciéndoles: tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento, y ellos se quedaron muy asombrados, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos a donde sabía que estaba Jesús. Y donde quiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo número 5 nos empieza a dar una explicación que Jesús había llegado al otro lado del lago, en la tierra de Gerasa, y cuando baja de la barca se le acerca un hombre que tenía un espíritu impuro. Esto quiere decir que tenía un demonio. Este hombre dice aquí que había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo siquiera con cadenas, pues que muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre los había hecho pedazos, sin que nadie lo pudiera dominar. Es algo muy importante que lo tengan ustedes en cuenta, porque aquí nos estábamos dando en razón de ser de que la situación era muy complicada, y que sí era un demonio, y que sí estaba endemoniado porque tenía fuerzas exageradas. No cualquier persona puede hacer eso. No cualquiera que tenga un problema de locura tiene tanta fuerza. Dicen en la actualidad que los seres humanos tienen una fuerza como para poder levantar un auto. En aquel entonces, bueno, pues nos está mencionando realmente que pues estaba endemoniado, tenía un espíritu impuro. Nos habla de un espíritu impuro, pero ya después más adelante vemos que nos menciona que es una legión de demonios. ¿Cómo pudo habérsele metido a un hombre una legión de demonios? ¿Y para qué tantos demonios deben de estar dentro de un ser humano? Es una pregunta que nos estamos haciendo ahorita íntimamente, para poder entender entonces la situación en la que está incurriendo este hombre, de tener a los males dentro de él.
Dice aquí que andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando, golpeándose con piedras, pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos: no te metas conmigo. Jesús, Hijo de Dios Altísimo, lo reconoce. Nos hemos estado dando cuenta que quien reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, antes que Pedro, es el mismo demonio. Te ruego por Dios que no me atormentes, le dice el espíritu impuro. Hablaba así porque Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a ese hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara a los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de ahí había un cerro que había gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: vámonos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les dio permiso. Vemos cómo entonces nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre el maligno. Tiene autoridad sobre el maligno. Ahora nosotros tenemos el poder de nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Tenemos poder y autoridad sobre el mal, porque el mal no prevalecerá sobre la iglesia, y nosotros somos la iglesia de Cristo. Estamos protegidos. Dios está con nosotros. Y dice aquí: estos, que eran unos 1000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y ahí se ahogaron. Los espíritus malignos, los demonios, entran en los cerdos y los cerdos se arrojan hacia el precipicio y se ahogan. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar al pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado. Sí, pues un suceso muy importante, muy escandaloso. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada. Y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Aquí vemos cómo esta persona que había estado endemoniada y que no solamente había tenido, como dice al inicio de la escritura, un espíritu impuro, sino que tenía una legión, y que fueron arrojados hacia los cerdos, y los cerdos no soportaron y se ahogaron. Le pide a Jesús ir con él, pero Jesús no se lo permitió. Aquí vemos entonces también algo importante, porque debemos de saber que todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo los llama a todos, incluyendo a Judas Iscariote, porque muchos dicen: es que Judas se anexó, Judas llegó solito. No, también Jesús lo mandó llamar. ¿Por qué hablo de él? Porque siempre lo culpan por el desarrollo que tuvo con respecto a la, entre comillas, traición, en la que debió haber sido de alguna manera para que nuestro Señor Jesucristo fuera aprendido, fuera flagelado, fuera asesinado y diera la vida por nosotros, y de esa manera nos mandara al Espíritu Santo que hoy lo tenemos, que está dentro de cada uno de nosotros. Pero aquí no le da permiso a este hombre, pero le da una indicación: ve a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar a los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. Algunos dirán: es que no dejó que lo siguiera porque pues había sido endemoniado, ¿no? Su misión de este hombre, después de haber sido exorcizado, después de haber sido liberado del demonio, en este caso de una legión, era de que lo explicara, de que lo publicara, lo predicara, y que se diera cuenta la gente de que nuestro Señor Jesucristo venía a acabar de una vez por todas
con el maligno. Y que así fue desde el momento de la resurrección. Esto lo tenemos nosotros también en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, pero está explicado de una manera diferente. Al igual que el suceso que viene aquí adelante, también tenemos las explicaciones de una forma diferente. Y ahorita le vamos a poner una pequeña explicación para que nos demos cuenta de la situación diferente que se encuentra. Porque Mateo, pues, era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Vivió durante 3 años. Y vemos que Marcos no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Él recibió la información de Pedro, que Pedro sí estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Aunque Marcos, Juan Marcos, porque tiene su nombre de Juan, Juan Marcos, primero conoció a Pablo, pero Pablo tampoco había sido discípulo de nuestro Señor Jesucristo, fue un converso, ya se convirtió después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se le aparece y convierte a Pablo. Y todo el conocimiento que tenía Pablo de las cosas del Señor, de su doctrina, pues las fue aprendiendo de lo que la gente contaba. Al igual que Marcos, Juan Marcos, ese es su nombre, acuérdense que Marcos es un apodo, de Juan Marcos aprendió algo de lo que explicaba Pablo, pero aprendió más de lo que Pedro le podía explicar. Y por eso es que tenemos este evangelio de una manera distinta. La narración es un poco distinta con respecto al evangelio de Mateo y al evangelio de Lucas, en donde se menciona estos sucesos. Y bueno, pues estamos viendo también aquí que los cerdos, deben ustedes saber que los judíos no comen carne de puerco. Hay muchas tradiciones y costumbres, muchos lineamientos, muchas reglas. Uno de tantos es precisamente porque los puercos son animales en donde comen de todo, de toda la porquería. No tienen una comida adecuada o precisa como un caballo, como una vaca, como un borrego, sino comen la porquería. De hecho le dicen puercos porque son de porquería, cerdos. Y entonces aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos explica muy claramente la acción del exorcismo, de sacarle, y nos damos cuenta que tiene poder y autoridad sobre el maligno, y lo reconocen. El maligno lo reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. En el versículo número 21 dice que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago. Se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se le echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole, le pide, le suplica, y es una acción en la que nosotros debemos de tomarla en cuenta, porque cuando tú pides y cuando tú suplicas a nuestro Señor, lo debes de hacer con esa sencillez y con esa humildad. Aunque seas jefe, como dice aquí, el jefe, ¿sí? Uno de los jefes de la sinagoga. Mi hija se está muriendo. Esto quiero hacer claro que aquí en este evangelio dice mi hija está muriendo, pero en Mateo dice mi hija se murió. Es muy distinto lo que cuenta o cómo lo cuenta Mateo a cómo lo cuenta Marcos. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterarles, Mateo nos explica de una manera directa y Marcos nos cuenta de una manera indirecta, ya que a él se lo habían contado. Y no es lo mismo que se lo hayan contado a que lo haya vivido como Mateo. Dirán ustedes, bueno, pues es casi lo mismo. No, no es lo mismo, porque aquí dice mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándose por su alrededor. Y aquí pasa otro suceso, ¿no? En donde una enferma con derrames de sangre
durante 12 años, con solo tocarle el manto a nuestro Señor Jesucristo, queda curado. Y nuestro Señor Jesucristo dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen: ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién te ha tocado, y eso no lo dice Mateo. Mateo solamente dice que una mujer se acerca, lo toca, y Jesús la ve y la vio y le dice: tu fe te ha salvado. No pasa este suceso de que los discípulos le confrontan indicándole a Jesús: pues es que son muchos, como que quién te tocó, pues si todos te vienen apretando. Aquí lo importante es de notar que la explicación es diferente porque la redacción es diferente. Aquí Juan Marcos nos dice que los discípulos le preguntan quién, pero Jesucristo se está refiriendo a que ha salido una gracia, ha salido un milagro, ha Dios realizado una caridad sobre, en este caso, la mujer. Y eso es muy importante, que lo debemos de notar, contar, ver, exhibir, tener presente. En cambio en Mateo, pues nada más nos daríamos cuenta de que la mujer se curó con el milagro de Dios. Y no se denota más, se queda hasta ahí, ¿sí? De que el milagro de Dios se hizo presente. Y aquí nos damos cuenta de que es muy importante ver que nuestro Señor asiste a quien tiene esa fe, a pesar de que haya una multitud y que quizá todos tienen diferente forma de ver y pensar. Cuánta gente andaba con Jesús y sin querer pues le tocaba su manto, sin querer, hombro con hombro, espalda con espalda, brazo con brazo, y no pasaba nada. Pero cuando hay una necesidad, hay una confianza y hay una fe, se realiza el milagro, se realiza la caridad de Dios hacia el hombre. Entonces la mujer, temblando de miedo, dice, y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. En el Evangelio de Mateo no dice eso. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto. Eso no lo dice Mateo. Acuérdense que Mateo ya había dicho: mi hija murió. Y aquí dice: se está muriendo. Y vemos cómo en Mateo el jefe de las sinagogas, el llamado Jairo, pues nada más le dijo: si mi hija murió, si pones tus manos sobre ella, vivirá. Y aquí dice Marcos que estaba muriendo, que ya después llegaron a informarle al jefe de la sinagoga de que ya se había muerto. Y dice: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Es lo que nos pide el Señor, creer solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Nos lo aclara aquí Marcos. ¿Por qué? Porque él se llama Juan también. Y para que no fueran a confundir de que él estuvo presente en esa, pues no era él. Él está escribiendo el Evangelio, pero él no tenía nada que ver porque no era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y para no equivocarse, por eso hace esa redacción de decir: y Juan, el hermano de Santiago. Porque ¿a poco había otro Juan con los discípulos? Pues nada más había uno. Entonces, ¿por qué hacer esta enfática explicación de Juan, el hermano de Santiago? Para que no lo fueran a confundir de que eras tú, Juan Marcos, ¿no? Acuérdense que Marcos pues, es un apodo. Juan era su verdadero nombre. Le decían Juan el Marcos. Como Mateo. Mateo era su apodo, su verdadero nombre era Leví. Como el verdadero nombre de Tomás era Judas, no Tomás. Como el verdadero nombre de Tadeo, Judas Tadeo, no era Judas Tadeo, ¿no? ¿Sí? Era nada más Judas. Le decían Tadeo de apodo. Y así debemos de tener mucho cuidado de no confundirnos. Acuérdense que el nombre de Santiago es Jacobo, es lo mismo, ¿sí? Pero bueno,
vamos a continuar con la explicación. Y aquí nos dice que nada más le pidió a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañaran para que se dieran cuenta y aprendieran y esto lo predicaran. Y miren, da la sencilla razón que este suceso no lo cuenta Pedro, no lo cuenta Santiago y no lo cuenta Juan en su evangelio, solamente lo cuenta Mateo y lo cuenta Lucas, siendo que Lucas tampoco era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, porque por ahí dicen que si hay un evangelio de Pedro. A lo mejor en ese evangelio de Pedro sí se cuenta, pero como no lo tenemos, no lo podemos aseverar. Pero pues nuestro Señor le pidió a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañaran, para que fueran testigos, y mínimo lo debieron de haber escrito. Pero ahí nos damos cuenta entonces de que nos hace falta información en los evangelios, o nos hacen falta de evangelios de otros discípulos. Y como sí existen, pero dicen que no son inspirados por Dios, porque hablan de tantas cosas. Sí, porque déjenme decirles que no son mexicanos, pero hay muchos mentirosos que escribieron libros contemporáneos a la época de nuestro Señor Jesucristo y que contaron unas historias futurescas, muy exageradas. Y por eso los maestros teólogos, los maestros doctos en la palabra del Señor, pues dijeron que no eran inspirados por Dios porque decían cosas estratosféricas, fuera de lugar. Pero, pues sí debe de haber, y hay por ahí capítulos, versículos que no los tenemos aquí y que nos daban mucha información con respecto a lo que estamos ahorita aquí analizando. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver al alboroto, la gente que lloraba, gritaba, entró y les dijo. Es muy común eso, ¿eh? Cuando se muere un familiar, la gente llora, grita, están desconsolados, ¿eh? ¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? Dice nuestro Señor Jesucristo. La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre y a la madre solamente, y a los que la acompañaban, ¿quién era? Pedro, Santiago y Juan, como testimonios. A ver, cuéntenles cuántos son. Miren, vamos a contar con los deditos. Jairo, su mujer, Pedro, Santiago, Juan, la niña y Jesús. 7 personas. El número 7 significa plenitud. Muy interesante. Y vemos aquí que le dice, tomó de la mano no de la cabeza ni de los pies, de la mano, tiéndeme la mano, dice, dame tu mano. Eso quiere decir ayuda. Nuestro Señor nos ayuda. Talita cum, que significa niña, levántate. Al momento la muchacha, que tenía 12 años, el número 12, que es la asamblea, las 12 tribus de Israel, el poder total de Dios sobre la tribu, se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. ¿Qué onda con los que estaban riendo? ¿Qué onda con el que dijo que ya se había muerto? Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie. Luego mandó que dieran de comer a la niña. ¿De qué había muerto la niña? Está raro, no se sabe. Pero si el Señor le había dicho a la gente que ya le dieran de comer, ¿por qué les dijo eso? ¿Qué le faltaba a esa niña? Alimento. ¿Por qué habría muerto? ¿O por qué habría quedado dormida, como dijo nuestro Señor Jesucristo? A lo mejor había tenido un desmayo, un desvanecimiento por falta de alimento. A lo mejor estaba en una dieta sin que se diera cuenta que era una dieta. Le faltaban vitaminas. No se sabe, pero estamos malinterpretando, ¿eh?
pensando, ideando. Como ustedes lo han visto y lo verán posteriormente cuando lean también Lucas, este suceso es muy distinto al que cuenta Mateo. Cuenta el mismo suceso, pero es muy distinta la redacción. En el capítulo número 6 nos menciona que Jesús se fue de allí a su propia tierra, a Nazaret, ¿verdad? Y Jesús y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Sí, les aclaro, nuestro Señor siempre comienza a enseñar en la sinagoga, en la predicación. Da mucho respeto al templo, da mucho respeto a la sinagoga, da mucho respeto a la casa de Dios. Se preguntaba ahí la multitud al oír a Jesús, se quedaba admirada. ¿Dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tanta sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y José? Pues sí. Y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Ahí están los nombres de los hijos de José, hermanos de Jesús. Nosotros le decimos medios hermanos, pero son hermanos de Jesús. Y achacan que María tuvo muchos hijos. Órale, pues era muy productiva María, ¿verdad? Pues imagínense, aquí, aparte, si fueran hijos de María, imagínense el hermano de Santiago, José, Judas, Simón, y no viven sus hermanas, también aquí como 2 hermanas, 6 y Jesús 7. Órale. Bueno, anteriormente la gente tenía hasta 11, 12, 15 hijos, ¿verdad? Oigan, pues entonces José nada más se la pasó teniendo hijos con María, ¿verdad? Si es que fueran de María. No, ya se había muerto José. Se murió de tantos hijos. No, lo que pasa es que José pues ya había sido viudo, ya había sido casado, ya entre sus hijos, ¿no? Y al final de cuentas pues, son hermanos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nada de que eran sus primos, nada. Hablemos claro, ¿eh? Santiago, José, Judas y Simón. Y no estamos hablando de sus apóstoles, estos son hermanos. Y no viene aquí también sus hermanas, una se llama María y otra Ana. Aquí no dice los nombres, Y en el Evangelio de Mateo, que esto se repite, pues tampoco lo dice. ¿Se dan cuenta cómo hay diferencia en la explicación histórica de cada uno de los evangelios? Y bueno, pues entonces aquí Jesús mismo dice, en todas partes se honra a un profeta menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de ponerle la mano sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Qué fácil, nada más. Impuso las manos, sanó a los enfermos, ¿no? Pero milagros, pues no. Oigan, pues eso ya es un milagro. Bueno, y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Después nos sigue mencionando que Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Nos damos cuenta cómo Jesucristo predica en todos lados. Empieza en la sinagoga y en todos lados anda predicando, enseñando el conocimiento, la verdad, para que aprendas y entiendas. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2, a todos, incluyendo a Judas Iscariote, y dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, también a Judas Iscariote. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón, porque un bastón es el símbolo, sí, de la dirección, de la guía. No debían llevar bolsa, ni pan, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Sí, ¿por qué? Porque no iban de viaje, no iban de vacaciones, no iban de placer, iban a trabajar, iban a ayudar a los demás, iban a realizar su obra de caridad hacia el prójimo. ¿Qué es lo que nos invita a nosotros a hacer? Cuando entren ustedes en una casa, quédense ahí hasta que se vayan del lugar. O sea, en el lugar no iban a estar de casa por casa, no. Llegaban a una casa, a un lugar, ahí se quedaban todo hasta que terminaran de hacer el bien a los demás. ¿Por qué? Porque es importante que al lugar donde vas a trabajar, a hacer el bien, no vas a disfrutar de casa por casa. Cuando estás en las cosas del Señor, no es que tú vayas a disfrutar, tienes que realizar las obras que el Señor te está pidiendo que hagas. Y si en algún lugar no los reciben, ni los quieren oír, porque si va a pasar, y eso pasa en la actualidad,
Salgan de allí, sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva de ellos de advertencia. Es un simbolismo, bueno, pues aquí no, pues me sacudo, ¿verdad? Entonces salieron los discípulos a decir a la gente que se volviera a Dios. Esa era la predicación. Conviértanse a Dios, acérquense al Señor. También expulsaron muchos demonios y curaron muchos enfermos poniéndoles aceite. Entonces nos damos cuenta que los discípulos, los apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote, también llevan a cabo los exorcismos. Y después aquí nos menciona la muerte del Bautista, que también se menciona en Mateo 14, pero no nos lo menciona la redacción como nos lo está mencionando aquí. Aquí sí ya nos explica la mujer de Herodes, que es Herodías, su cuñada, que era la esposa de Felipe. También nos menciona aquí la hija que baila el día del cumpleaños de Herodes, y eso no nos lo menciona tan claramente en el Evangelio de Mateo. Dice aquí que el rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había recorrido por todas partes, y decía Herodes: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene el poder de milagros. A pesar que Juan el Bautista había resucitado, pues si él lo había matado, pues le había cortado la cabeza por culpa de la bailarina, que aquí lo vemos, que es su sobrina. Otros decían: es el profeta Elías, pues con eso de que Elías pues fue arrebatado en una carreta de fuego, según dicen. En la actualidad dirían pues que fue un platillo volador, los extraterrestres se lo llevaron. Cada quien en su época dirá cómo se lo llevan a la gente, ¿no? Es un profeta como los antiguos profetas, decía otra gente, así como el profeta Ezequiel, como Daniel, como Jeremías, como Isaías. Así que pensaba la gente. Pero Herodes, al oír estas cosas, decía: ese es Juan, yo mandé a cortar la cabeza y ahora ha resucitado. Herodes no sabía que eran primos Jesús y Juan el Bautista. Ni por ahí estaba enterado. Pues no, pues la gente anda en sus negocios. Y aquí ya nos explica que es por causa de Herodías. Herodes había mandado arrestar a Juan y le había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella, y Juan había dicho a Herodes: no debes de tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, pues no sabía cómo mandarlo a matar a Herodías, ¿no? Entonces por eso se presenta esta oportunidad. Dice: porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a los jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías, que no dice aquí cómo se llamaba, pero era Salomé, entró en el lugar del banquete y bailó, y en el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dio a la muchacha, le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué le pido? Ella le pide la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa en donde estaba el rey y le dijo: quiero ahora mismo que me des la cabeza del Bautista en un plato. El rey se puso muy triste, pues imagínense, pero como había hecho un juramento en frente de todos los invitados, no quiso negarla. Entonces así que le mandó a un soldado, dio la orden que le llevaran la cabeza de Juan. Le cortaron la cabeza a Juan. O sea, ¿qué onda? Anteponemos nosotros las cosas mundanas y materiales, los juramentos que hacemos ante la sociedad, ante el mundo. Y ahora es así, ¿no? ¿Qué es lo que le piden a los secuestradores? ¿Qué es lo que le piden a los delincuentes, a los narcotraficantes, para ver si verdaderamente vales y perteneces a la banda? Pues te piden que mates a tus propios padres, a tu padre, a tu madre, a tus hijos. Que verdaderamente seas sanguinario, sino entonces no puedes pertenecer a esa mafia. Y vemos aquí como tan sencillo le corta la cabeza al Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan, así como si fuese a cortar un pollo, ¿eh? Se la llevó al plato y se le dio a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. O sea, cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar.
Sigue diciendo aquí el milagro de los 5 panes y 2 peces, en donde se le da de comer a 5,000 personas, sin contar hombres, sin contar mujeres y niños. Le dicen los discípulos al maestro, pues ya despídelos porque estamos en un lugar muy inhóspito para que la gente vaya y compre algo de comer. Y les dice Jesucristo, ustedes denles de comer. Pero Jesús despide a la gente y dice Jesús, den ustedes de comer. Ellos le respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? ¿Cuántos panes traen? Le dijeron 5 panes y 2 pescados. 5 panes que representan los 5 días de la semana, el trabajo del hombre, y los 2 pescados que representan para nosotros los cristianos el sábado y el domingo, los días del Señor. ¿Por qué? Porque el sábado es el 7º día para los judíos y el domingo es el día de la resurrección, primer día de los judíos de la semana, pero es el día de la resurrección de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo. Sábado y domingo son días del Señor. Son los pescados los da Dios, los panes los hace el trabajo del hombre. 5 panes y 2 pescados. Entonces mandó que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Toma sus manos los 5 panes, nuestro Señor Jesucristo, y los pescados, mirando al cielo, da gracias a Dios. Muy importante darnos cuenta que si nuestro Señor Jesucristo nos enseña a que debemos de darle gracias a Dios, debemos darle gracias a Dios por todos los alimentos que tomamos mañana, tarde y noche, por todo lo que hemos recibido de nuestro Padre Dios en nuestra existencia, en nuestra vida. Y dice, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes de pan y pescado. Los que comieron aquellos panes fueron 5,000 hombres. Nos acordamos también de que en otro momento, pues está hablando de que le dio de comer a 4,000 hombres. En este caso, aquí se menciona solamente este suceso de que le dio de comer a 5,000 hombres. Pero también nos vamos dando cuenta de que aquí los sobrantes bien claramente nos dice que sobran 12 canastas con pedazos sobrantes de pan y pescado. Y en el Evangelio de Mateo nada más nos dice que sobraron 12 canastas con los sobrantes. No nos dice que sean de pan y pescado, muy diferente. Y también nos menciona que en otra situación, en otro milagro, le da de comer a 4,000 personas, pero nada más tenían 7 panes y unos pescados. Y los sobrantes fueron 7 canastas, muy diferente, ¿no? Lo importante aquí es que nos demos cuenta que el Señor está pendiente de nosotros, siempre está con nosotros, y que Él nos va a dar casa, vestido y sustento, y nosotros solamente nos debemos de preocupar por las cosas del Señor, las cosas espirituales, y no estarnos preocupando tanto por las cosas mundanas y materiales. ¿Por qué es lo que más nos preocupamos? Nos preocupamos por tener una casa, por tener un coche, por tener dinero para viajar, por tener dinero para vestirnos y cosas de lujo. Yo te pregunto, ¿cuántos pares de zapatos tienes? ¿Cuántas playeras tienes? ¿Cuántos pantalones tienes? ¿Cuántos vestidos tienes? ¿Cuántas chamarras tienes? Y buscamos muebles de lujo, de maderas finas. No nos conformamos con tener una casa sencilla, una casa humilde, una casa somera, sino siempre queremos los lujos. Nos envuelve el dinero. Queremos siempre tener más dinero para disfrutar y para gastarlo en grandes satisfactores, y que vamos a pasear, que vamos a la playa, que vamos a lugares de bebida, bares, cantinas, a discotecas. Vamos a lugares para disfrutar según nosotros, sí, la vida de una manera exagerada, ¿no? Porque lo vemos de una manera mundana y material. Y decimos, bueno, pues yo trabajo, yo me gané mi dinero honradamente, tengo el derecho de vivir la vida mundana y material plena.
Y pues déjenme decirles que en realidad nuestra situación es más complicada. Las cosas mundanas y materiales solamente nos sirven para que nosotros podamos sobrevivir. Debemos de imperar en las cosas del Señor, en las cosas espirituales. Todo lo material y mundano, lo que nos da el Señor es más que suficiente. Pero somos muy exigentes. Queremos tener una casa de mejor lujo. Siempre queremos tener un coche de mejor lujo y si es posible lo vamos renovando, aunque a veces nos quedamos sin dinero, a veces nos quedamos con muchas deudas, a veces no nos alcanza para otros gastos, pero si traemos un carrazo, si tenemos una casa de mucho lujo y no tenemos dinero para mantenerla. Y se nos va nuestra vida, nuestra salud, al atender la casa, al limpiar la casa, al decorar la casa, al darle mantenimiento a la casa. En eso se nos va nuestra vida y nuestra salud. Y todo, ¿por qué? Porque hemos querido tener una gran casa. O queremos tener un gran coche. Y ahí a veces no tenemos ni dinero para comer, pero tenemos un gran coche. Y a veces juntamos el dinero, no le damos bien de comer a nuestra familia, no comemos muy bien, no nos satisfacemos muy bien de nuestra alimentación, para guardar el dinero para irnos a pasear y irlo a derrochar en una playa, en bebida, en los vicios y en cosas superfluas. Y de esa manera vivimos, de esa manera nosotros nos comportamos equivocadamente, siendo que lo principal y lo más importante es estar cerca del Señor, hacer oración y trabajar con las obras de misericordia hacia los demás. Y nos perdemos en las cosas mundanas. Y así pues nos menciona aquí este pasaje en donde dice que después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a una barca para que cruzaran el agua antes de que llegaran a Betsaida. Mientras él despidió a la gente, los discípulos se suben a la barca, se van al otro lado, y cuando hubo despedido, se fue al cerro a orar. Nuestro Señor Jesús se va él solo a orar. Es una invitación a que tú hagas lo mismo. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado en la tierra, vio que remaban con dificultad sus discípulos porque pues tenían el viento en contra. En la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua. ¿Cómo hizo esto? Rompe con todos los estándares, con la fuerza de gravedad de la tierra, porque pues ¿quién puede caminar sobre el agua? Hay trucos, ¿verdad? Hay gente que pone trucos ya en la actualidad para poder caminar sobre el agua, ¿verdad? Sí, ponen como unos pisos que son es como tipo salvavidas, en donde puedes ir caminando, pisando cada uno de los pisos tipo salvavidas y no te hundes. Pero en aquel entonces esto no existía, no estaban los trucos tan avanzados. Nuestro Señor Jesucristo no hizo ningún truco, simple y llanamente estaba flotando. Porque nuestro Señor Jesucristo, independientemente, y podríamos aquí analizarlo, de que es el Hijo de Dios y que esto que hizo con poder por ser el Hijo de Dios y por eso pudo caminar, así lo dirían muchos. Es que como era el Hijo de Dios, pues, tenía fuerza, tenía poder divina, milagrosa, para hacer eso. Pero no, nuestro Señor Jesucristo no usaba sus poderes como Dios para hacer un desenlace en nuestra vida doctrinal que nos está explicando, ni evangélica, como nos lo está diciendo. El haber caminado sobre las aguas tiene un simbolismo. No hay elemento en la naturaleza, ni el viento, ni el agua, ni la tierra que nos sujete. Debemos de separarnos, de soltarnos. No debemos de dejar sujetar por los elementos que existen en este planeta, que es la tierra, el agua y el viento. Recuerden que aquí el viento estaba azotando a la barca y nuestro Señor Jesucristo simple y llanamente
enfrenta y confronta a los discípulos diciéndoles que Jesús, Dios, nos da el poder y la fuerza para poder violentar y quebrantar los elementos de la naturaleza, que no seamos sujetos a lo material, mundano y corporal. Ese es el simbolismo, ese es el mensaje que nos da el que nuestro Señor Jesucristo camina sobre las aguas. Ha violentado todo efecto físico, todo efecto natural, todo efecto de lo mundano y lo terrenal. Ha quebrantado todo. Si nosotros estamos con Dios, estamos con Cristo, estamos con la verdad, podemos, como dijo Él en un término, si tuvieran fe, como el grano de una mostaza, podrían arrancar ese cerro y decirle, plántate en el mar. Y aquí nos está demostrando que la fuerza de la fe, la fuerza de la verdad, hace lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, caminar sobre las aguas. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma. Entonces los fantasmas existen. Sí existen. Y gritaron porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida Él les habló diciéndoles, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Nuestro Señor nos dice que tengamos valor, que no tengamos miedo. Estando con Él, no tendremos miedo. Subió a la barca y se calmó el viento. Es lo que les acabo de mencionar. En el momento que Él sube a la barca, se calma el viento. Ha dominado el agua, ha dominado la tierra, ha dominado el viento, los elementos de esta naturaleza. Hoy en día, pues ya hablan de otro elemento que es el fuego, y hablan de 4 elementos. Aquí vemos que los 3 elementos que existen en la tierra en su naturaleza es el agua, la tierra y el viento. El fuego no existe en su naturaleza, es provocado. Por eso aquí no se menciona. En la actualidad pues ya hablan de un 4º elemento. Pero bueno, aquí nos estamos dando cuenta que el Señor nos demuestra este suceso precisamente para que comprendamos que debemos nosotros dominar todo lo que existe en el mundo. Acuérdate que los enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne. El demonio es el maligno. El mundo es todo lo material, lo mundano. Y la carne es tu propio cuerpo con tus 5 sentidos, que te violentan y te alejan del Señor. Dice aquí que sube a la barca, se calma el viento y ellos se quedaron muy asombrados. Porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. A ver, aquí nos estamos dando cuenta de que hay otro problema, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Aquí estamos hablando de que lo vieron caminar sobre el agua y que domina el viento. Y dice aquí en el versículo 52, porque no habían entendido el milagro de los panes. Pues no estamos hablando ya de los panes, eso ya quedó atrás. Pues tenían el entendimiento oscurecido. Pues sí, aquí estaban con miedo, con asombro, porque habían visto a nuestro Señor Jesucristo caminar sobre el agua, porque había calmado el viento. Este versículo número 52 nos hace ver que nos hace falta aquí versículos que no están, explicación que no está. Este versículo número 52 debió haber sido el versículo número 45, porque en el versículo número 44 dice, los que comieron aquellos panes fueron 5,000 hombres. Y a lo mejor aquí podía haber continuado el número 52, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían entendimiento oscurecido los discípulos, porque está hablando de eso. Pero aquí ya estamos hablando de otra cosa. Entonces se dan cuenta cómo aquí está no muy correcto este versículo en este lugar. Sí lo entendemos, pero nos damos cuenta de que nos hace falta información. Nos hacen falta versículos y no los tenemos. Es por eso que les vuelvo a reiterar que nos damos cuenta de que han cercenado, nos han quitado muchos versículos, muchos capítulos y no nos han dejado.
Qué casualidad que el Evangelio de Marcos es un evangelio muy pequeño, si acaso 16 capítulos. Y ya hay muy chiquitos los capítulos, ¿verdad? Acuérdense que tanto los capítulos y los versículos de toda la Sagrada Escritura y principalmente de los evangelios, pues fueron ya puestos años después. O sea, esto no los pusieron al inicio de las escrituras. Esto ya fue posterior. Ya lo habían diseñado para el estudio, dividirlos en capítulos y en versículos para que la gente pues lo tuviera y lo pudiera entender, lo pudiera estudiar, lo pudiera interpretar. Esto pues ya, por ejemplo, la división de los capítulos fue en el siglo XIII, en el año 1200 de la era cristiana. El profesor era un profesor en París y era arzobispo. Le dio forma en capítulos a las Sagradas Escrituras. Se llamaba Esteban Langnon. Era francés. Y de hecho fue un cardenal, ¿no? Él llegó a ser cardenal. Pero ya hasta después, en el siglo XVI, o sea, ya 300 años después, se dividió en versículos por otro señor que se llamaba Roberto. ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo aquí que nos hacen falta versículos y capítulos, pero en realidad nos hace falta información que todavía no estaba dividida en capítulos y versículos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no tiene nada que ver este versículo número 52, de que estamos hablando de la barca, estamos hablando que caminó en el agua, sobre el agua nuestro Señor Jesucristo, y de que calmó el viento. Y después nos dice, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. O sea, eso de los panes ya había quedado en el versículo 44. ¿Qué tenía que ver eso? Si aquí nos está explicando que tenían miedo, tenían susto, y nuestro Señor Jesucristo les dijo, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Bueno, aquí nos damos cuenta de que pues, nos hace falta parte del Evangelio, darse el Senado, nos lo quitaron. Los doctores de teología que no nos quisieron dejar, por alguna razón no nos quisieron dejar. Hay algo muy valioso para nosotros, claro, que estamos aquí leyendo y estudiando, pero para ellos lo vieron así como algo muy tenebroso, muy fuera de lugar, como que decían, esto no está inspirado por Dios, mejor lo quitamos. Y nada más dejaron lo que se les dio la gana. Y sigue diciendo aquí, cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret, donde amarraron la barca a la orilla. ¿Por qué nos explican que amarraron la barca a la orilla? Pues que es muy importante eso, que nos digan, no, es que esto tiene un mensaje. ¿Sí? La barca es la iglesia, y siempre debe estar cerca para podernos subir a la barca. No debe haber dificultades para estar en la iglesia. Pero la Iglesia Católica en la actualidad, ¿cómo pone dificultades para que nosotros vayamos a la iglesia? Gracias a Dios, el Padre Francisco, el Papa actual, estamos en el año 2018, ya les dijo a todos los sacerdotes que no cobren por ninguna celebración ni por ningún sacramento. Esperemos que le hagan caso, porque van a sacar muchas dificultades. Solamente dijo el Padre Francisco, la limosna que quiera dar el pueblo por lo que ustedes ejecutan y ejercen es más que suficiente, pero no deben de ponerles ustedes un costo. Sí, porque hay un costo. Tú te vas a apartar una misa, te cobran desde 100, 200, 300, hasta de 4 o 5 mil pesos. Sí, no es que hasta más. Un billetote, ¿verdad? Estamos en el 2018. Y bueno, pues ya les dio la indicación nuestro Padre Francisco, el Papa actual, a la Iglesia Católica de que no cobran, ¿no? Esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta. Entonces por eso dice aquí que amarraron la barca a la orilla. Debe de estar a tu alcance la barca de la iglesia, para que tú te subas, para que estés con el Señor. El Señor está arriba de la barca y Él detiene cualquier viento huracanado, como podríamos decirlo vulgarmente, que quiera azotar a la iglesia. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos donde sabían que estaba Jesús. Pues sí, seguían a Jesús por el interés de...
Hay mucha gente que es católica, hay mucha gente que cree en Dios, hay mucha gente que es cristiana por intereses mundanos y terrenales, corporales como esta gente, para que sean aliviados y curados de sus enfermedades. Qué triste, ¿no? Que tengamos que seguir a nuestro Señor Jesucristo por un interés mundano y terrenal o corporal. Y no lo tengamos que seguir precisamente, simple y llanamente, porque es nuestro Padre Dios, porque es nuestro Señor Jesucristo Salvador y porque tenemos al Espíritu Santificador. Sería lo mejor, seguir a nuestro Señor Jesucristo, seguir a Dios, porque es nuestro Padre. Y no porque tengamos un interés de decir, es que si me porto bien, me voy a ir al cielo. Es que si me porto bien, me voy a llenar de su gloria. Es que si hago las cosas bien, voy a tener poderes sobrenaturales y poderes milagrosos. No, ni por esos intereses debemos de tener. Tenemos que tenerle, el único interés que podemos tener es el amor tan grande de agradecimiento a nuestro Padre Dios por darnos la oportunidad de estar aquí ejerciendo lo que Él nos ha pedido. Ha tenido confianza en nosotros, pues hay que devolverle a nuestro Señor esa confianza que Él nos ha dado. Y pues aquí dice, y donde quiera, dice aquí, corriendo por toda la región, se empezaron a publicar todo lo que hacía, le llevaban a los enfermos, y donde quiera que Él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que le tocaban quedaban sanos, simple y llanamente con que lo tocaran. De ahí viene la situación de la idolatría que maneja mucho la iglesia, porque tienen imágenes y la gente va y toca las imágenes y sienten que con eso ya se llenaron de poder divino, ya se llenaron de bendiciones, ya se llenaron de satisfacciones, de milagros, siendo que nuestro Señor nos dijo muy claramente, no te hagas ningún ídolo de lo que está en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, y no adorarás más que a tu Padre Dios. Y eso es lo que siempre nos ha dicho a nosotros. Y bueno, pues aquí estamos acabando de ver este capítulo, en donde también se menciona en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús sana a los enfermos de Genezaret, también lo menciona. Nos hemos dado cuenta entonces que sí hay cierta diferencia entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos con respecto a ciertos sucesos. Pero el del Evangelio de Juan está peor todavía, y digo peor porque no se parecen nada a estos. Estos se les dice evangelios sinópticos, al de Mateo, Marcos y Lucas, como son medio parecidos, no que sean iguales, son medio parecidos. Por ahí dicen, es que se escribió primero el Evangelio de Marcos, que está cercenado, nos falta mucha información, lo acabamos de analizar ahorita, que Mateo leyó todo el rollo, el Evangelio de Marcos, y a él se inspiró para hacer el suyo. Oigan, si yo viví con Jesucristo, diría Mateo, ¿cómo voy a escuchar lo que dice Marcos? ¿Cómo voy a entender y leer lo que dice Marcos, siendo que yo estuve con nuestro Señor Jesucristo? A Marcos se lo contaron Pedro, y yo, Mateo, lo viví en carne propia. Entonces les digo, son situaciones que debemos de ir analizando, porque por ahí dicen algunos, es que primero fue escrito el Evangelio de Marcos, sí, cierto, y es que los discípulos como Mateo y Juan leyeron el de Marcos, y entonces pues de ahí se inspiraron y lo escribieron ellos, y por eso se parecen. No, por eso les digo, son sinópticos el de Mateo, Lucas y Marcos, pero parecidos, pero no son iguales. Y el de Juan no, ese sí de plano es totalmente diferente. Ya lo estudiaremos, ya lo leeremos después próximamente, pero hasta aquí nos estamos dando cuenta de muchos puntitos muy importantes. Que Dios te bendiga.